necesita y quiere cambio. Estoy seguro que la ciudadanía va a votar por la prueba. ¡Rechazo! ¡Rechazo! ¡No quiero miseria! Bienvenidos a Vívelo en Cines. Estamos con Tamara Uribe porque hoy día queremos hablar de este oasis, ¿no? De este gran documental que estuvo recorriendo las calles de nuestro Chile, ¿no? Por tanto tiempo para poder mostrarnos ahora, sin duda, pronto, ¿no? Todo lo que ocurrió desde el estallido social en adelante en nuestro país. Tamara, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ti. Sabemos que viene llegando de Lima, ¿no? Ha sido sin duda todo un desafío, toda una travesía, este documental. Y queremos hablar de ello, ¿no? De todo este tiempo. Decidieron grabar en cámara fija. ¿Cómo tomaron esta decisión? Mira, la verdad es que nosotros somos un colectivo que venimos trabajando desde el año 2012 em, y en este caso la forma de grabar esta película, Oasis, es también la forma en la que hemos registrado nuestras dos primeras películas, que se llaman Propaganda, que se hizo el año 2014, y Dios, el año 2018, y que tiene que ver como con el espíritu inicial de este colectivo, que es de alguna manera mapear, ¿cierto?, a través de imágenes el territorio nacional, la realidad nacional y poder cuestionar un poco esta idea de identidad o esta idea como de imagen país, ¿cierto? Del oasis de Latinoamérica, los jaguares, ¿cierto? De Latinoamérica, de esta imagen hegemónica para poder, ¿cierto? Observar, hacer aparecer otras imágenes más contradictorias, diversas, fragmentadas. Y de alguna manera cuando ocurre el estallido social y nosotros comenzamos a grabar de manera espontánea, quizás como muchos otros colegas, ¿cierto? Y personas también, no dedicadas al cine me refiero, lo que nosotros hacemos es que espontáneamente comenzamos a hacer este ejercicio de grabar con el mismo método que nosotros hacemos, que tenía que ver con el plano fijo. ¿Y por qué el plano fijo? Porque de alguna manera era una modalidad que nos permitía observar en poco tiempo, tratar de hacer aparecer más información de la que teníamos disponible, tratar de hacer aparecer nuevas reflexiones y al mismo tiempo un formato rápido, ¿cierto? Que se puede compartir, que se puede replicar. A nosotros nos comenzaron a llegar materiales desde distintas partes del país, no solo del colectivo con el que ya trabajábamos, sino que de personas que no conocíamos. Entonces este proyecto nace sin saber que era una película, la verdad. Nace en ese calor, ¿cierto? Del 18 de octubre y luego con el paso de los meses y de las contingencias que iban ocurriendo, cuando ya sabíamos que iba a ocurrir este proceso constituyente, que de todas maneras también iba a ser histórico, es cuando nosotros decidimos ya definitivamente hacer una película y usar también todo este registro que ya teníamos, este archivo que habíamos generado para este proyecto. Además, es una oportunidad también para que el espectador, ¿no? Tenga también un protagonismo, porque todos vemos cosas diferentes, ¿no? Cuando uno se enfrenta a la pantalla grande, sin duda, dependiendo también nuestro origen, dependiendo de quiénes somos, todos vemos cosas muy diferentes y eso es muy entretenido también. Pero viene el trabajo que es de edición, ¿no? Porque son horas, no sé si días, no sé cuánto, si tienen como la cantidad de horas de video que tenían al final para después transformarlo, ¿no? En un formato mucho más pequeño. Sí, la verdad que es un dato que nos han preguntado y no lo tenemos, pero son muchísimos años de grabación, además que este formato requiere mucha espera también. Quizás durante el estallido social era un poco más difícil, en el sentido de que estar en medio de una protesta con un trípode y una cámara fija es un poco contradictorio en sí mismo, pero sí, por ejemplo, en la convención, que tiene otra lógica, incluso es como mucho de tedio también, y de sostener, ¿cierto? Ahí las cámaras esperando que vaya a ocurrir algo, son muchísimas horas de rodaje, y por supuesto requirió un desafío especial en términos de edición, de cómo trabajar con este material y cómo no perderse en ese camino tanto, ¿cierto? Y otro desafío grande que tuvimos en este proyecto es que de alguna manera la película se iba escribiendo al mismo tiempo que iban ocurriendo los hechos. No se pudo, quizás como en otros proyectos que a veces uno tiene una investigación, tiene un desarrollo, tiene un pre-guión. Acá de alguna manera todo teníamos que ir haciéndolo en el momento, tomando decisiones, también con mucha incertidumbre.
estábamos muy dentro de lo que ocurría, entonces era más difícil tomar esa distancia para poder, ¿cierto?, analizar y tratar de predecir. Y lo que hicimos fue un proceso muy largo de montaje que inició antes de que termináramos de grabar. Eh, pero que de alguna manera está basado en el proceso que en general siempre hacíamos. Yo particularmente como miembro del colectivo, lo primero que hice cuando, en el 2012, cuando estaba recién egresada de la universidad, fue dedicarme al montaje en Mafi, en el colectivo Mafi. Creo que eso fue ahora muy interesante porque de alguna manera fue este ejercicio muy intenso, pero finalmente similar, que se trata de, primero, ver el material, de mucha visionado de material, y como nosotros trabajamos con estas escenas o fragmentos de un minuto más o menos de plano fijo, lo que nosotros hacemos es buscar en ese material, en esas horas de material, estas pequeñas como diamantes, decimos nosotros, como ir encontrando estos pequeños momentos que de alguna manera creemos que dicen algo, que cuentan algo más allá de la imagen. Y eso en el fondo se transforma en una selección, digamos, de momentos, como de piezas de un rompecabezas. Y luego existe un proceso muy largo donde también estuvimos muy bien acompañados. Tuvimos un premontajista que fue el Sebastián Salfate, que también tiene mucha experiencia. Tuvimos a Lorena que nos asistía en ese trabajo. Trabajamos después con Andrea Chignoli, trabajamos con Christopher Murray. Y también como directores nos tocó también meternos harto en el montaje. Y se trata luego de armar este puzzle, ¿cierto? Como de tener todas estas piezas y decidir de alguna manera cuáles dialogan entre sí, cómo podemos hacerla dialogar. Y ese ya es un trabajo muy fino, ¿cierto? Como de, es como cuando arma un rompecabezas, una Un pieza te queda joyero, bien, pero ¿no? no te O es queda. como ese joyero que uno ve que arma relojes, que arma cosas impresionantes y luego Exacto. se vuelve una obra de arte, ¿no? ¿Cuántos minutos tiene el documental? 1 hora 20 dura. 1 hora 20 minutos, claro, 80 minutos entonces. Cuando uno se enfrenta, ¿no? A tener el trabajo terminado y lo ves, ¿qué dijiste tú? Hay que hacerle algo más, dejémoslo así nomás, porque también es una decisión que hay que tomar, ¿no? Es difícil cerrar las películas. Hay distintas, digamos, posturas frente a esto. Recuerdo que había escuchado, no me acuerdo de quién es la cita, pero que decía como que las obras de arte o las películas, todo en general, no es como que se terminan, sino que se abandonan. Como que llega un momento en que tú ya simplemente la dejas ser. Yo creo que en este caso nosotros teníamos un contrarreloj muy importante que era el Festival de Cine de Berlín, donde pudimos hacer nuestro estreno mundial y que nos puso cierto la prisa para hacer los últimos ajustes. Y, y en este caso, claro, teníamos que tomar la decisión, pero es un proceso muy largo, es muy colectivo. Y en este caso también en esta parte, en este momento de edición y de ajuste, ¿cierto? Es donde también entra un poco a afinarse como la postura política de la película. Eso de manera colectiva también es difícil porque de alguna manera nosotros tenemos cierto, somos un grupo que tenemos muchas posturas en común, pero también cada uno tiene su postura quizás política más específica. Entonces yo creo que llega un momento en que simplemente tú ya tienes que soltar, pero de todas maneras ese proceso como de afinar el montaje, fueron muchos visionados que hacemos, muchas versiones, hasta que ya finalmente no encontramos que está bien y finalmente son los mismos plazos los que te van ayudando a eso. Quizás Sin uno podría duda. estar ahí mucho más tiempo, pero de todas maneras verla, tenerla lista, fue una experiencia muy buena. Fue este estreno en Berlín, que también, bueno, es raro en el fondo para nosotros como esta película tan local, haber tenido esta primera experiencia con un público de mucha convocatoria en este festival, pero de alguna forma que donde la película resonó muchísimo. Entonces también eso te comprueba rápidamente de que esta historia no solamente es una historia que va a resonar en Chile, sino que puede hacer sentido con otras realidades, con desafíos de las democracias contemporáneas en el mundo. La mostramos hace poco en el Festival de Biarritz en Francia, donde también todo el mundo nos decía, oye, esto es lo mismo que está pasando acá. Entonces, de alguna manera, siento que haya eso, creo que es muy interesante cómo se identifican cada cierta nación, digamos, Estado-nación, con estos desafíos, porque finalmente quizás exceden nuestra realidad como chilenos. Sin duda, y pasa también con Oasis, que es lo que recién comentabas, ¿no? Que yo veo que intenta dialogar, ¿no? Que nos busca, al menos en la posibilidad que hemos tenido de ver el tráiler, busca, ¿no? Que converjan todo lo que ocurrió en todo este tiempo. Pero pasa también que ahora que se cumplen 5 años, ¿no? El 18 de octubre
del estallido social, hay muchas personas que prefieren como que ocultar lo que pasó, que hacer que aquí no pasó nada, y personas de realmente mucho poder en Chile. No, no estamos hablando de la señora Juanita del kiosco que no quiere saber más de esto porque la pasó mal. Estamos hablando de personas que realmente prefieren que esto nunca pasó y lo hacen, ¿no? Por medio de los medios de comunicación, por medio de la televisión, ¿no? Por medio de redes sociales. Y nos encontramos con un documental que te presenta una mirada también acá. ¿Nos han en el fondo cruzado con alguna problemática por esto? De todas maneras, yo creo que ese es el principal desafío, sobre todo de nuestro estreno nacional, porque incluso nosotros mismos, digo, los primeros procesos de edición y de tener que ver estos materiales, una cosa es estar ahí, otra cosa es como luego tener que revisitar estos materiales a todavía, ¿cierto?, como más cercano a esta contingencia, era durísimo, era muy duro, porque finalmente cada uno tiene su experiencia personal y a nivel país una experiencia un poco traumática también, no solo como de frustración, sino que también de dolor, de qué sé yo, desencanto. Entonces, poder volver a mirar esas imágenes, yo creo que es la invitación, digamos, y yo creo que también lo que nosotros intentamos hacer como película es exactamente eso, es como intentar ofrecer em, una manera, una manera distinta, una manera reflexiva, una manera incluso con humor, donde poder volver a revisitar esas imágenes, de poder como volver a mirar nuestra historia reciente, a mirarnos también nosotros mismos como parte de este proceso político. Entonces, sin duda creemos que ese es uno de los desafíos importantes que tenemos. Hace poco salieron, ¿cierto?, los informes, el último informe del PNUD, que también habla de lo mismo, pero de alguna manera también dice que las cifras que más se mantienen, digamos, tienen que ver con precisamente con el descontento y con esa sensación de injusticia. Entonces, quizás también ese corazón inicial de todo esto se mantiene latente. Lo que pasa es que, bueno, con todo lo que ha pasado, sin duda que hay un desgaste y un desencanto que es razonable, pero no por ello creo que tenemos que, cierto, mirar para el lado y hacer como que esto no pasó. Y creo que la película intenta eso, hacer una invitación, digamos, de poder volver a mirar esto desde una manera reflexiva y poder en el fondo pensar también en lo que ocurrió, que creemos que es muy importante también en estos tiempos de transformación muy acelerada, de procesos que duraban un año, donde querían cambiar todo el país, quizás como estos 5 años que han pasado, algo nos hacen bien también para poder volver a mirar. Estamos con Tamara Uribe, ¿no? Quien junto a Felipe Morgado están a cargo de la dirección de Oasis, del colectivo Mafi. Y nos queda poquito tiempo, este es el primer capítulo en Spotify, que estamos ya con Vívelo en cines. También tuvieron ahí un paso muy importante, como tú comentabas, ¿no? Por la Berlinale, por Sanfic, y fueron premiados en Biarritz. ¿Lo dije bien? Biarritz, sí, no me rete, jefe. Como mejor documental. ¿Por qué nombro un poco también los festivales y los premios? Esto se va a estrenar el 7 de noviembre en Chile, porque también hay unas expectativas, ¿no? Cuando ustedes lanzan Oasis, ¿cuáles han sido sus expectativas y hasta ahora también cumplidas, ¿no? También por el resultado de los festivales. Sí, no, creo que es importante. No sé si nosotros teníamos como expectativas, digamos, específicas respecto como a qué reconocimiento tener o a qué festival acceder, pero sin duda es una película que siempre la pensamos desde también una mirada internacional, de que pudiera resonar con las problemáticas que enfrentamos el mundo entero. Nosotros también, la película tiene en particular una mirada que quizás venía de nosotros previamente al estallido social, que tiene que ver con lo medioambiental, con esa crisis, digamos, del modelo y del territorio, donde finalmente es un problema también a nivel global, y siempre nosotros pensamos en eso. En montaje no es fácil, además, porque narrativamente esta película tiene que contar un montón de cosas. O sea, digo, todas las cosas que pasaron, la cantidad de elecciones que tuvimos, no es fácil. Em, pero de todas maneras, nosotros queríamos poder estrenar en algún festival cierto grande, poder también hacer un recorrido interesante, que la película se pueda ver, y en ese sentido súper contentos de obviamente haber tenido nuestro estreno mundial en Berlín, que también fue, digamos, una apuesta y una sorpresa. Y ahora recientemente, bueno, luego tuvimos también en CPH, en Copenhague, en Dinamarca, ahora estuvimos en Biarritz, donde recibimos este premio. En este momento
Bueno, está mi codirectora ahí en DocsMX presentando la película. Yo acabo de aterrizar en Lima. Entonces, eso es muy bonito. Y también a mí, en Biarritz recientemente estuvimos ahí y lo que más me parecía lindo era también las palabras del jurado cuando entregaron este premio, porque también hay algo que conmueve, ¿cierto? Más allá de la contingencia local, de lo que vivimos en Chile, que traspasa, ¿cierto? Fronteras y que en este caso creo que te hace pensar sobre finalmente cuáles son las posibilidades de generar cambios en los sistemas que tenemos hoy en día, con los problemas que tenemos hoy en día, eh, la dificultad, ¿cierto? Como que los desafíos que tienen las democracias, porque en este caso esto es un proceso democrático, es un país, ¿cierto? Que era, digamos, entre comillas, un ejemplo. Y siento que, claro, también cuando se iba a aprobar este primer proyecto constituyente, se hablaba de que esta constitución iba a ser la más progresista del mundo, ¿cierto? Y eso también resonó mucho internacionalmente, porque habían muchos problemas, digo, compartidos y que de repente apareciera este país, ¿cierto? Más pequeño, digamos, a entregar la primera constitución que se iba a Ah, hacer claro, cargo de todas esas adelantándose a esto, ¿no? problemáticas. No sé si adelantándonos, quizás estamos todos un poco atrasados, pero no sé si nadie había hecho ese ejercicio también, como hacerse cargo de temáticas, qué sé yo, como la crisis climática, como la crisis del modelo, entonces a nivel constitucional, ¿cierto? Que eso era bastante innovador, pero que sigue resonando en distintos países y bueno, ha sido muy bonito tener ese recorrido, esperamos que siga y que ojalá también dentro de Chile la gente se motive a asistir a ver la película, creemos que es muy importante y eso. Tamara, queremos agradecer mucho esta entrevista, poder hablar de Oasis. Y antes de despedirnos, este primer capítulo, como le comentamos a la gente, vamos a estar ya por fin en Spotify con Vívelo en Cines. Eh, una pregunta que tiene que quedar ahí, yo sé que el 7 de noviembre es el estreno, a lo mejor están pensando un poco también en eso, en las salas también asociadas al Miradoc, en donde la gente va a poder ir, va a poder comprar su entrada, va a poder disfrutarlo. Pero ¿qué pasa después, no? ¿Han pensado en que, por ejemplo, yo apenas vi este tráiler dije, tiene que estar en la televisión nacional, ¿no? Después de que pase por los cines, por supuesto. ¿Hay posibilidades? Ay, me encantaría. La verdad no lo sabemos, ahora estamos de cabeza, ¿cierto? Como con el recorrido a festivales y con el estreno en salas, que además estamos muy felices porque es un estreno que gracias a Miradoc vamos a poder tener de forma simultánea en salas en todo el país, de Arica a Punta Arenas, en salas independientes, y bueno, también en multisalas en Santiago. Em, pero sí, sin duda que yo creo que esta película también la hicimos con esta perspectiva como bien histórica, en el sentido de que incluso a veces pensando en que la contingencia nos jugara en contra, tratar de tener esa mirada, ¿cierto? Esa perspectiva hacia adelante del valor también documental, el valor de archivo de memoria que tiene respecto, ¿cierto? A este periodo histórico. Ahora hay muchísimas películas que están, ¿cierto?, ocupándose de lo mismo y creo que van a seguir apareciendo más porque es importante y en ese sentido, claro, como dices tú, es una película que ojalá se pueda seguir revisitando, que ojalá, ¿cierto?, estuviera en televisión abierta, que ojalá estuviese en los colegios, que estuviese, ¿cierto?, como a disposición también de la reflexión sobre este proceso. Entonces, ojalá así ocurra. Muy bien, y así despedimos entonces este primer capítulo, hablando con Tamara Uribe de Oasis, y los invitamos a todos el 7 de noviembre a asistir a los cines. Ahí busquen las carteleras para poder disfrutar de este documental. Muchas gracias, Tamara. Chao, chao, chao. Gracias a ti, que estés muy bien.